El mercado del Chelsea está dando mucho que hablar y he decidido hacer un vídeo hablando un poquito de todo lo que rodea ahora mismo al club londinense. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo que, bueno, tenía ganas de hacer precisamente por toda la situación que se está moviendo alrededor del club londinense, del Chelsea, alrededor de este equipo blue que ahora mismo no solo está pasando malos momentos a nivel deportivo, sino que también se está llevando muchos de los titulares relacionados con el mercado de fichajes en este mes de enero. Ya protagonizaron algunas de las páginas más importantes del mercado de verano, pero lo cierto es que los problemas deportivos, las dudas, las lesiones, que también ha tenido muchas, les están empujando a fichar muchísimo en enero, a hacer muchos movimientos, a tocar muchos jugadores y por supuesto a ser parte de algunas de las noticias más importantes de fichajes en este mes de enero de 2023. Antes de seguir, por supuesto, deciros que os podéis suscribir de manera completamente gratuita, no cuesta nada. Y por cierto, si os gusta el contenido, si os gusta este vídeo, darle like porque me ayuda a hacer esta comunidad cada vez más grande, poder compartir con vosotros muchos más contenidos y sobre todo, si tenéis algo que contar, alguna opinión, alguna referencia, alguna idea que queráis que trate en el canal, podéis dejarlo en comentarios. Yo estaré encantado de leeros y de contestaros en cuanto pueda. Y dicho esto, vamos a hablar ya del Chelsea, de la situación que arrastra, de la situación que tiene ahora mismo, porque lo cierto es que da para hablar durante largo rato. Son muchas cosas las que se pueden contar. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar un poquito esta propiedad del club. Ahí tenemos a Todd Boehly, copropietario de Los Ángeles Lakers, de los Dodgers, un hombre que más allá de ser un gran magnate, es una persona relacionada con los deportes en Estados Unidos, con mucha experiencia en este ámbito. Es cierto que el fútbol europeo y sobre todo el funcionamiento de los clubes ingleses es bastante diferente a lo que es el día a día de un equipo norteamericano, de una franquicia como las que juegan la NBA o en este caso la Liga Profesional de Béisbol. Es importante, yo creo, tener esto en cuenta porque creo que en un primer momento Todd Boehly no sabía muy bien cómo acometer una situación que ya era de problemas dentro del Chelsea. Existió incluso una posibilidad de que el club desapareciera. Recordad que durante bastante tiempo esta opción estaba siendo considerada y teniendo esto en cuenta, lo cierto es que llegara Todd Boehly, que se planteara una nueva reestructuración a nivel deportivo, a nivel institucional del Chelsea, por supuesto que ilusionaba y sobre todo teniendo en cuenta los movimientos y los fichajes que empezaron a hacerse durante ese verano. Y bueno, lo cierto es que los problemas a nivel deportivo del Chelsea no solo estaban en el apartado de la plantilla, de la confección de un nuevo proyecto, sino que también con el paso del tiempo y tras una derrota contra el Dinamo de Zagreb, Thomas Tuchel, el que era entrenador del equipo londinense, aquí os dejo un vídeo precisamente sobre esa destitución con más información, tuvo que abandonar el club. Lo despidieron y se fichó a Graham Potter. También os dejo por aquí el vídeo donde hablamos de ese fichaje, de su posible encaje, de lo que iba a intentar conseguir, que creo que se ha correspondido bastante con lo que ha sucedido desde entonces. Lo cierto es que eso desata varios movimientos en el Chelsea. El primero, obviamente, el cambio de entrenador propiciaba un nuevo cambio de sistema, de ideas, de lo que se podía proyectar a futuro, y eso exigía cambios, exigía dispendio económico, y en ese sentido el Chelsea creo que ha respondido con creces. Vamos a lanzar la cifra, porque a mí me parece impresionante, de 481,80 millones de euros que lleva gastados el Chelsea entre el mercado de verano y el mercado de enero. Hay que pensar que no ha cerrado todavía el mercado de enero, que todavía se pueden acometer fichajes. Y de hecho vamos a hablar un poquito también de los diversos nombres que están apareciendo y que siguen siendo nombres que están unidos al Chelsea y a lo que propone que sea su plantilla a corto o medio plazo. Yo creo que incluso alguno de esos nombres puede ser considerado de cara al año que viene y que por tanto puede aparcarse ahora mismo el movimiento y convertirse en un fichaje para el verano que viene. Por lo tanto, dentro de estos 481,80 millones de euros gastados por el Chelsea, para nada estarían dentro de esas operaciones, pero creo que es
una cifra lo suficientemente importante como para sacarla a colación, para acordarnos un poco de lo que son los movimientos del Chelsea durante este año. Y dicho esto y teniendo en cuenta ya esta referencia económica, ¿no? Esto lo que suponen 481 millones de euros. Bueno, hay que decir que ahora mismo el Chelsea es quien encabeza un poco esa lista de gasto, ¿no? Ahora mismo tiene estos 481,80 millones de euros, un balance más o menos de menos 400 millones teniendo en cuenta ingresos y gastos. Y bueno, hay que tener en cuenta que el siguiente en la lista tendría una cuota de menos 227, que sería el Manchester United. El tercero también sería inglés, el West Ham, con 172 millones de euros por debajo de cero. ¿Esto qué significa? Pues que prácticamente sumando el segundo y el tercero de esa lista no llegaríamos a la cifra que ha gastado el Chelsea en esta temporada si incorporamos, ya digo, esa cifra de ingresos y gastos. Hay un dato que a mí me parece llamativo, perturbador, y es que estos 480 millones de euros en fichajes, ese más o menos parcial de 400 millones, solo está por debajo de los gastos máximos de las 5 grandes ligas. Es decir, el Chelsea como equipo sería la sexta competición que más ha gastado en todo el mundo. Es una auténtica barbaridad. Me parece muy llamativo, ¿no? Que por delante solo esté en la Premier, la Serie A, la Liga 1, la Liga y la Bundesliga. Estamos hablando de que hay 5 competiciones, las 5 más grandes del mundo, probablemente, tanto en hábito de gasto como en competición, como en lo que a mejores jugadores se refiere, están solo esas 5 por encima del gasto que ha realizado en solo un año el Chelsea. Y esto obviamente tiene que significar algo, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos de números en este ámbito, lo cierto es que se tienen que sacar conclusiones, se tiene que llamar la atención que un solo club haya gastado más que muchas de las competiciones a nivel global en todo su mercado, juntando todo lo que han gastado sus clubes. Me parece algo bastante descriptivo y bastante llamativo de cómo funciona ya no solo el Chelsea, sino también de cómo se están moviendo muchos de los grandes equipos a nivel europeo. Me parece que es algo que no solo habla del Chelsea, sino que habla de cómo funciona el fútbol en las grandes ligas. Hay que decir que especialmente, por supuesto, en la Premier League. Y es que prácticamente en todo momento estaban saliendo noticias, o bien de rumores, o bien de fichajes. Vamos a ver un poquito esta lista. En este caso es una lista de 12 movimientos que yo he querido separar un poquito de las cesiones, de los jugadores que volvían tras cesión. Yo creo que es importante verlo de esta manera. Bueno, hay que decir que he querido señalar con asterisco los que se han hecho en este último mercado. Hay un error, Chukwuemeka sí que se hizo en el mercado de verano, se hizo en agosto. Por lo tanto, bueno, es un error que espero que me perdonéis. Fofana, Cucurella, Koulibaly, Chukwuemeka, Sterling, Slonina y Aubameyang son fichajes que se hicieron el pasado verano. Incluso yo diría, y esto es importante, ¿no? Yo creo tenerlo en cuenta, diría que son fichajes que se han hecho con la visión del antiguo técnico de Tuchel y no de Graham Potter. Y vamos a ver un poco los movimientos que se han hecho este mismo mercado de enero. Andrei Santos, Mudryk, Badiashile, Madueke y Fofana, Datro Fofana. Es importante, yo creo, sentarse un poco a observar cómo ha cambiado quizá la forma de gastar, ¿no? La forma de ir a por ciertos jugadores. Sí que se revela un poco el intentar ir a perfiles quizá no contrastados, pero sí que prometen, o que son jugadores en los que está depositada una esperanza de que puedan ser activos importantes de cara al futuro. Creo que en eso ha cambiado un poco la dinámica de fichajes de este Chelsea, sobre todo en este mercado de enero en el que me han querido ir a por grandísimos nombres, salvando un poco la situación de Mudryk, que sabemos que se ha salido un poco de lo que es ese marco, que además ha costado muchísimo dinero y que obviamente no deja de ser un futbolista por el que se está apostando muchísimo, y creo que con razón. Aquí os dejo un vídeo hablando precisamente de ese fichaje y de lo que es Mudryk como futbolista. Y bueno, merece la pena sentarse a ver los que han costado más de 50 millones. Estos 4 jugadores han costado más de 50 millones. Fofana, Mudryk, Cucurella y Sterling. Planteándonos esto y viendo un poquito esto, si lo ponemos en una distancia quizá con lo que deportivamente están contribuyendo, lo cierto es que es mucho más llamativo, ¿no? Porque Fofana se ha lesionado varias veces, es un jugador que además
ya en el Leicester tuvo problemas con lesiones, ha tenido muy mala suerte en el Chelsea. Mudryk obviamente acaba de llegar, el otro día dio muy buenas sensaciones en su debut. Cucurella la verdad es que ha sido muy intermitente, creo que ficha también para un contexto muy claro con Tuchel y que precisamente creo que con Graham Potter puede tener futuro. Ya sabemos que empezó su andadura en la Premier League precisamente en el Brighton Hove Albion, y Sterling me parece que es un fichaje que está un poco por encima de mercado. Esa es mi sensación, sobre todo con el rendimiento que llevaba dando un tiempo Sterling. Creo que es un fichaje que de hecho el Manchester City necesitaba o quería sacárselo de encima. Más allá del rendimiento que pueda dar o que pueda llegar a expresar en el futuro, me parece que el fichaje, creo que estaba en torno a los 50-58 millones, me parece quizá un poquito por encima de lo que podía dar Sterling en ese momento particular. Y dicho esto, hay que hablar también de las cesiones, porque hay dos jugadores que llegan cedidos. Uno es Denis Zakaria por 3 millones, llega cedido y obviamente, bueno, pues está jugando durante esta temporada cedido en el Chelsea, procedente de la Juventus, y hay que tener en cuenta también la incorporación de Joao Félix, una incorporación que sí que conlleva un gasto un poquito más importante, ¿no? Se habla incluso de que puede llegar a la cifra hasta los 11 millones, contando también con la mitad del sueldo de Joao Félix en el Atlético de Madrid. Parece que no hay previsión de que en verano se pueda llegar a pagar un traspaso por el portugués, pero lo que está claro es que sí que es una apuesta grande, ¿no?, con respecto a lo que tiene que hacer en el corto plazo el jugador luso para convencer un poquito al Chelsea o para buscar una segunda oportunidad o incluso un destino distinto, habiendo brillado en la Premier League, que es la competición referencia, y sobre todo siendo importante en un Chelsea que deportivamente necesita mejorar con urgencia. Y bueno, cabe destacar que el mercado no ha acabado, como ya he dicho antes, que se sigue hablando de jugadores. Hay algunos más realistas, otros que no tanto, pero sí que me parecía importante ir hablando de lo que puede llegar a ser el mercado de invierno de este Chelsea si alguno de estos 4 nombres llega, o incluso lo que puede llegar a ser el gasto de este Chelsea en el próximo mercado de verano si alguno de estos 4 hombres llega, ¿vale? El más humilde, por así decirlo, y con esto no quiero ofender a nadie, pero sí que es cierto que Michail Antonio quizás es el más random de todos los que han sonado. Se pidió una cesión al West Ham United por el delantero de los Hammers, pero lo han rechazado. El Chelsea no ha conseguido ese movimiento. Quizá pudo estar relacionado precisamente con la consecución de la cesión de Joao Félix. También se está hablando muchísimo de Enzo Fernández, con una cifra cercana a los 100 millones de euros, un dispendio ya muy importante a nivel económico, un jugador que además creo que ha crecido mucho después del Mundial, un futbolista que ya estaba siendo muy importante en el Benfica de Roger Smith, que lo sigue siendo, contribuyendo además incluso en partidos después de ese Mundial en el que se coronó campeón del mundo. También, obviamente, Moisés Caicedo, uno de los jugadores que está proponiendo un debate intenso, ¿no?, sobre quién se lo lleva en la Premier League, porque está el Arsenal, está el Liverpool, está el Chelsea, por supuesto. Hay muchos equipos interesados en hacerse con el ecuatoriano. Y Anthony Gordon, un futbolista que ha brillado en un Everton que está en horas bajas y que parecía incluso que en enero podía ser la fecha en la que saliera rumbo a otro destino. Parece que también compitiendo mucho con el Tottenham el fichaje de este jugador. Yo creo que son jugadores que, bien por contexto, bien por desempeño, bien por futuro, bien porque acaban de terminar una competición importante en la que han sido figuras dentro de un combinado nacional, como es el caso de Enzo Fernández o Moisés Caicedo, que ha sido importante también para Ecuador, me parece que existen muchas posibilidades de que cualquiera de los 4 suponga un desempeño económico muy, muy grande, y ya veremos si el Deportivo puede cubrir un poco esa situación. Yo siempre soy de no criticar los precios de los jugadores. Creo que realmente un futbolista puede llegar a costar lo que un club considere que debe de pagar por las prestaciones de ese futbolista. Luego, obviamente, es una apuesta a corto, medio o largo plazo que se pueda devolver la rentabilidad de ese fichaje. Y el tiempo nos ha dado la razón sobre este argumento con fichajes como el de Van Dijk, por ejemplo. Yo creo que criticar esto desde cero es un error, pero creo que sí que es interesante comentar el nivel de gasto que ha tenido el Chelsea, por qué lo ha hecho y cuáles son sus siguientes pasos, ¿no? Porque incluso
con todo este dispendio. Ahora mismo el Chelsea es 10º en la Premier League, una situación muy difícil para ellos. Ahora mismo 7 derrotas, 5 empates, 8 victorias en la Premier League, apenas 29 puntos, muy fuera de lo que debería ser el reto o la ambición de un club, ya no solo por el gasto, sino por también su disposición, su jerarquía, la plantilla que incluso posee ahora mismo el equipo blue. Me parece que están muy lejos de lo que debería aspirar este equipo y de lo que debería aspirar este Chelsea, que incluso ya se está planteando la posibilidad de que Graham Potter no sea entrenador del Chelsea la próxima temporada. Por lo tanto, os podéis imaginar. He querido matizar precisamente antes, cuando hablaba del mercado, de los fichajes que se habían hecho en verano, de los que se han hecho en enero, precisamente por eso. Primero se hicieron unos fichajes pensando en un proyecto encabezado por un entrenador como Thomas Tuchel. Después se han hecho ciertos movimientos que podían encajar con la idea o con el proyecto que traía Graham Potter. Si esto vuelve a cambiar, realmente va a exigir más fichajes, va a exigir un cambio de rumbo lo suficientemente grande como para que se planteen fichajes distintos. No lo sabemos, es difícil que podamos imaginarlo ahora mismo, pero lo que está claro es que este Chelsea ahora mismo está dando mucho que hablar, está dando ciertas situaciones que se prestan a debate, que se prestan a seguir hablando sobre los gastos que existen ahora mismo en el fútbol profesional, sobre cómo se mueven las grandes ligas, sobre cómo se está moviendo esta Premier League que parece que está encaminada a ser una gran Superliga, ¿no? Como se comenta o como se dice. Yo no estoy muy en esa onda, pero sí que me parece que ahora mismo los movimientos de los grandes equipos, sobre todo en la Premier League, se sujetan un poco o se prestan a ese debate y a que sigamos discutiendo y a que sigamos valorando si existe rentabilidad, si existe un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta reflexión, este pequeño marco en el que hemos puesto algunas de las cuestiones más interesantes de lo que está sucediendo con el Chelsea esta temporada, de lo que está sucediendo también en este mercado de fichajes, y espero que lo disfrutéis y que, si os gusta, deis al like. Es muy importante que deis al like porque esto me sitúa los vídeos de una mejor manera y esto llegará a más gente, a más aficionados del Chelsea, a más aficionados de la Premier, a más aficionados del fútbol, como vosotros, que por eso estáis aquí, y os agradezco que, como siempre, estéis al otro lado.